Show, 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 show. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com. Y decime, ¿te gustaría descubrir qué hay detrás de lograr ser productivo sin perder el equilibrio a nivel personal? ¿Cuáles son los secretos para formar un equipo productivo de trabajo al mismo tiempo que disfrutas de un día a día relajado? Si eso es así, entonces vas a disfrutar muchísimo de este episodio, porque estoy por conversar con una emprendedora que sabe cómo lograr esas cosas y mucho, mucho más. Este es el show de Super Hábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar un negocio sea simple para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más a tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salom, voy a ser su anfitrión y quiero darles la bienvenida al episodio número 280. Y hoy, lunes, es el segundo de nuestros lunes de entrevistas y voy a estar a cargo de entrevistar a Lu, que es mi socia en Super Hábitos, como para hacer una presentación formal y a la altura de este evento que estamos teniendo. Cuando digo Lu me refiero a Lucía Serrano, que es licenciada en Comunicaciones Sociales y dentro de Super Hábitos la mente maestra detrás de la planificación y organización del trabajo en equipo. De hecho, hicimos nuestra revisión anual y descubrimos el año pasado, hace poquito lo hicimos, que Lu organizó más de 12.000 horas de trabajo en el equipo y logró que cada una de esas horas sea la más productiva en nuestra historia hasta ahora. Lu también dio talleres para emprendedores y fue oradora en múltiples eventos, universidades y congresos virtuales. Es una defensora del estilo de vida slow, minimalista y con tiempo para cocinar cosas ricas para la familia y amigos. Gracias a Dios que Lu tiene tiempo para cocinar cosas porque siempre las disfruto un montón. Pero bueno, antes de empezar a hacerle las preguntas a Lu, quiero recordarte que si te gustaría sugerir temas para el podcast a futuro y recibir material exclusivo a diario, puedes lograrlo siguiéndonos en Super Hábitos dentro de Instagram. Si vas a Instagram y buscas Super Hábitos, vamos a aparecer nosotros a la velocidad que tu internet te permita. Pero ahora vamos a enfocarnos ya en comenzar con nuestra entrevista. Estoy un poco nerviosa por esta entrevista, pero estoy muy contenta de que lo estemos haciendo. Me alegro un montón. Buenísimo. Me imaginé que vas a estar nerviosa. Sí. Lu es la persona dentro del equipo Super Hábitos que se pone nerviosa para grabar. Y Mati llegó el otro día a grabar y me dijo, estoy medio nervioso. Entonces me imaginé, si Mati estaba medio nervioso, Lu va a estar está peor. muy nerviosa, sí. Ok, va a ser tranqui igual. Mati me dijo después Sí. que lo había disfrutado. Así que esperemos que sea lo mismo en tu caso. Y quiero saber, Lu, volviendo con Mati, hicimos mucha ida y vuelta sobre cómo fue su comienzo en relación a la productividad. Y mi productividad, o nuestro camino dentro de la productividad, tanto el mío y el de Mati, empezaron los dos con libros que encontramos en nuestra casa y tempranamente. Sin embargo, la productividad en tu caso llegó por el lado de conocerlo a Mati. ¿Cuál fue tu primer contacto con esas ideas y qué fue lo que pensaste? Yo me acuerdo, quizá tengo algún dato en años, un poco errado, pero me acuerdo que yo lo conocí a Mati cuando yo tenía 16 años. Él tenía 18 recién cumplidos, de hecho lo conocí el día de su cumpleaños de 18. Hablamos un poquito de eso en la entrevista. A partir de ahí, bueno, fuimos amigos un tiempo hasta que nos pusimos de novios. En todo ese tiempo había cosas que íbamos charlando y obviamente yo iba estando en contacto con un montón de ideas y cosas que ustedes encontraban en la biblioteca mágica que tenían en su hogar. Pero creo que fue con mucha más fuerza que tomé un montón de cosas y las puse en práctica recién cuando estaba en primer año de la facultad, o sea, en 2008, 2009, en esos años. Y fue más allá de las ideas que andaban dando vueltas y de conversaciones a las que me veía expuesta, ideas distintas que por ahí no había tenido en mi casa o creciendo, tomamos los 7 hábitos y dijimos, bueno, vamos a aplicarlos, como siempre les recomendamos a todos que hagan, vamos a aplicar hábito por hábito en detalle. Entonces me acuerdo que fue todo un año de leer los 7 hábitos todos los días, de ir un hábito por vez y de caminatas los fines de semana en las cuales charlábamos con Mati sobre situaciones puntuales que habíamos vivido, o yo le contaba, por ejemplo, bueno, esta semana me pasó esto con, no sé, con mi mamá o con mi hermano o en la facultad o en tal situación, y tratábamos de analizarlo con la mirada de los 7 hábitos, que ahí Mati me ayudaba un montón. Bueno, ¿qué podría haber hecho mejor o qué estuvo bien de lo que apliqué y qué podría hacer mejor la semana siguiente? Y fue un trabajo
porque aplicar todas estas cosas, una cosa es como descubrir las ideas, otra cosa es aplicarlas. Y aplicarlo es un trabajo súper demandante, que también como que luchas con vos mismo todo el tiempo. A mí me pasaba que creo que el cambio más grande que experimenté en ese comienzo de implementar estas cosas fue en vínculos con familiares principalmente. Me pasaba que era chica, y a esa edad uno tiene algunos malos hábitos adolescentes, y en mi caso, algunos malos hábitos que tenía era, por ejemplo, que era bastante cerrada, entonces no solía explicar las cosas que me pasaban, o que quería o que no quería, o tener conversaciones razonables sobre temas, sino que por ahí reaccionaba mal, o era como de contestar mal, era como la típica adolescente que contesta mal, y reaccionaba muy rápido, y una de las cosas que cambiás cuando empezás a aplicar esto es a aumentar ese espacio entre el estímulo y la respuesta, y poder tener mejores conversaciones, poder reaccionar mejor a las situaciones que enfrentás o con otras personas. Y fue, o sea, creo que lo más valioso ese año fue eso, fue como todas las semanas dedicarle un momento a frenar, a analizar qué hice, qué no hice, cómo podría haber reaccionado mejor en tal situación, qué voy a hacer esta semana con esta persona o en esta situación al respecto. Y semana a semana fui al final de ese año logrando un montón de resultados, uno de los cuales creo que es el más importante, es que tenía un vínculo con mi mamá que era muy de choque constante, y hoy tengo un vínculo con mi mamá que es espectacular, y a veces me olvido, pero cuando miro hacia atrás y pienso, me acuerdo cómo era el día a día y con las discusiones que teníamos y las conversaciones y los desencuentros, y miro cómo hablamos ahora y cómo hemos crecido ahora. Fue un cambio gracias a aplicar esas herramientas, sin dudas. Pero creo que fue eso, lo más fuerte fue agarrar el libro, ir uno por uno, capítulo por capítulo, poniéndolo en práctica muy a conciencia y haciendo análisis y análisis y análisis y ajustando. Dos preguntas ahí. La primera, ¿cómo fue? Te hago las dos y vos contestarlas en el orden que corresponda. La primera pregunta es, ¿cómo fue la venta del proyecto, de alguna manera? ¿Cómo fue? Vos le dijiste a Mati, che, quiero aplicar los 7 hábitos. Mati vino y te dijo, lo hagamos. ¿Cómo se manejó eso? Y la segunda pregunta es, ¿ustedes salían a caminar y casualmente se dio que empezaron a hablar, o ustedes planificaron un ritual? Estaba planificado. La venta fue que me acuerdo cuando Mati encontró, tenían los cassettes, si no me equivoco, en tu casa, de los 7 hábitos, hace un montón, que los habían escuchado antes, pero él no había hecho todavía este ejercicio como de ponerlo en práctica puntualmente. Entonces, conversando sobre el tema, él me lo comentó. Oh, qué interesante. Voy a ser el cebador ahora. Me parece muy bien. Oh, qué interesante. La verdad es que, o sea, nos venía muy bien. A mí personalmente me venía muy bien. Era como, me gustaría desarrollar estas cosas porque tendría mejores resultados en un montón de áreas de la vida. Y me acuerdo que le pedimos a un tío de ustedes que lo imprima para no escuchar en cassette, que suena súper antiguo, pero no fue hace tanto. Lo imprimió en la universidad. Él tenía una impresora láser. Parece que no fue hace tanto, pero en realidad fue hace bastante. Fue hace bastante, sí, pero la palabra cassette suena como de hace 80, siglos. Sí. Claro. Y me acuerdo que lo imprimió en papel, en una impresora láser que tenía, que imprimía muy rápido, mucha cantidad, y hicimos fotocopias. Entonces teníamos como 2 cartillitas, que eran el libro, porque no lo habíamos comprado el libro en papel, como tal, sino que habíamos impreso el digital. Entonces hicimos un plan de apliquemos esto, el libro dice que lo hagas paso a paso, uno por uno, hagamos la tarea como corresponde, como dice el libro, y hicimos un plan. Y dentro del libro también te recomienda algo que siempre recomendamos nosotros, que es esto de enseñárselo a otro, como parte del aprendizaje, para afianzar tu aprendizaje. Entonces dijimos, bueno, lo hagamos juntos. El ir conversándolo todas las semanas nos va a ayudar como a esto de enseñárselo al otro y reforzar y ayudarlo al otro. Entonces hicimos un plan, o sea, fue intencional, no es que surgió espontáneamente. Bueno, ahí de lo que decís, empezaron a hacer este plan de productividad, y una de las primeras cosas que vos notaste, o de los cambios más grandes que notaste, fue en relación a tu proactividad, ¿no? Tu capacidad de generar este espacio entre el estímulo y la respuesta. ¿Qué fue, por el contrario, o cuál de las ideas del libro fue la que quizás más te costó tomar al principio? La que más me costó, yo creo que la que más me costó fue la de, dentro de esto de la proactividad, que es el hábito número 1, a partir de ahí, porque es como que ese hábito atraviesa todo el ejercicio. Creo que el ejercicio quizá de comprender primero,
O sea, en este trabajo que tuve muy fuerte porque en ese momento para mí no era todavía no tenía la idea quizá instalada en mi mente de hago esto por productividad, que si bien te hace más productivo, pero no era la idea que tenía en ese momento. En ese momento fue como, esta herramienta suena como algo que necesito para mejorar y para tener mejores resultados. Y creo que fue el comprender primero en cuanto a este mal hábito que yo tenía, como el mal hábito como de contestar o de reaccionar, además del trabajo en el espacio entre que sucede el estímulo y reaccionás. También hay una cuestión de que estás como más en tu cabeza y no estás tanto entendiendo, comprendiendo al otro antes de vos hacer algo al respecto. Entonces creo que fue eso. En algunos vínculos, creo que el comprender primero fue lo que más me costó. Por ahí venía de tener como una personalidad, estar siempre atenta a los demás y a qué necesitaban, pero no necesariamente siempre eso significa estar comprendiendo al otro. Entonces me sirvió mucho para como tomar distancia, no ser tan dependiente de qué hace el otro, qué pasa a mi alrededor, comprender que a la otra persona le pasan cosas, tiene una vida, tiene un montón de cosas que pasan por su cabeza, tiene desafíos, problemas. Entonces me sirvió como para alejarme y empezar a trabajar de a poquito el ser más independiente y poder empezar a pensar más de forma independiente y no tanto tan como pegada a lo que pasaba a mi alrededor, digamos. Y una vez que, tuviste este año en los 7 hábitos y empezaste a trabajar mucho más tu productividad en general, quizás sin darte cuenta en ese momento, ¿cuál fue el siguiente paso? ¿En términos de qué? En términos de ¿continuaste profundizando en los 7 hábitos? ¿Pasaste a otro tipo de ideas? ¿Simplemente se dejó un poquito de lado por un tiempo? Yo creo que lo que fue el camino más o menos fue los 7 hábitos, que es como una puerta gigante que cuando la abrís te abre un universo que si no lo conocías antes es enorme. Y el ejercicio de los 7 hábitos creo que después de hacerlo una vez intencionalmente, como que después incorporé a mi ritual de mañana el leer todas las mañanas un par de páginas de los 7 hábitos como para mantenerme conectada con las ideas, porque a veces uno se desconecta de esas ideas y de la práctica. Entonces mantuve eso, como que lo leía todos los días y me hacía muy bien porque me servía como para recordar como esa calma y ese foco que necesitaba para el día a día. Y después, como que a partir de los 7 hábitos, como que me di cuenta de que había un montón de cosas que no tenían que ser como a veces pensamos que deberían ser o como vemos en los ejemplos que tenemos alrededor. Y por ahí, al igual que muchísima gente, yo tenía ejemplos en mi familia o mi entorno de personas que seguían ciertos caminos sin éxito. Entonces, por ejemplo, tenía las personas que eran profesionales de mi familia, no eran las personas más felices en su trabajo particularmente. Muchas personas que eran profesionales habían dejado de trabajar porque la habían pasado mal en sus trabajos. Las personas de mi familia que no eran profesionales, por ejemplo, mi mamá no es profesional. Yo tenía como esta historia de ella de toda la vida de estar sola con nosotros, con mi hermano y conmigo, y como de remarla, como esa sensación de se la pasó la vida remándola y no logró lo que quería y todo era difícil, todo le costaba, todo era pesado. Entonces como que yo tenía como esos ejemplos y tenía el consejo de mi mamá cuando empecé la facultad que fue haz lo que quieras, estudia lo que sea que te guste, pero estudia. Que era su consejo del lado de yo no pude terminar de estudiar, entonces para mí es muy importante que vos estudies. Claro, quizás si yo hubiera terminado de estudiar, todo hubiera sido diferente. Claro, entonces como la universidad, como el antes y el después, ¿no? En cómo va a ser tu futuro, qué posibilidades vas a tener. Y no vas a tener que remarla como yo si estudias. Pero me dio la posibilidad de decir, bueno, pero haz lo que te gusta, elegí lo que sea que te guste. Entonces, como tenía todos esos ejemplos, es mucho mejor que te digan hacer lo que te guste, pero sigue siendo un mandato de alguna manera estudiar. Y de repente, entre los 7 hábitos y todas estas cuestiones, y reflexionando mucho, charlando mucho, empecé a leer otras cosas, empezaron a aparecer. Con Mati nos pusimos a leer muchas cosas por ejemplo, blogs de personas de Estados Unidos que planteaban esta idea loca de hacer lo que te gusta o hacer las cosas diferentes o podés vivir de otra manera. Y ahí empezamos a leer un montón de cosas
creo que el más clave como paso siguiente a los 7 hábitos para mí fue Scott Dinsmore, del blog Live Your Legend, que hablaba mucho de esto de diseñar tu vida, diseñar el trabajo que te guste, ideas como más alternativas a estos caminos tradicionales. Y no conocía a nadie en Argentina que hablara de esas cosas. No sé si había alguien en Argentina que hablara de esas cosas, pero yo no lo conocía. Y Scott fue como, o sea, consumir, leer este tipo de ideas, de anécdotas, de historias, de contenidos, abrió otra puerta que era la de, bueno, mira, por ahí, además de estudia o no estudia, haga lo que sea que haga, puedo diseñar algo distinto a todos estos ejemplos que tengo en mi familia. No tengo que ser el profesional que trabaja y la pasa mal, tampoco tengo que ser el que no estudia y también la pasa mal, tampoco estudiar es garantía. Entonces como que de repente es complicado porque de repente todo es relativo y tenés que tomar decisiones, pero creo que Scott fue el paso siguiente súper natural a los 7 hábitos, sobre todo para la parte de diseñar tu vida y de pensar en qué quiero hacer con mi vida. Independientemente, era como también una herramienta para alejarme por ahí del entorno y decir, bueno, ¿qué quiero hacer? Y estas son todas las posibilidades que existen. Y a partir de ahí también se abrió otro universo más. Antes de meterme en el tema de la universidad, y porque tu experiencia fue muy diferente a la mía y a la de Mati, quiero preguntarte, en el aplicar los 7 hábitos y en meterte en este mundo de la productividad, ¿hubo algo en lo cual vos hayas sido diferente que Mati? Que hayas implementado diferente, lo hayas vivido diferente, o que notes que le da una tonalidad distinta a lo que vos haces? Yo pienso que sí, que por ahí en esta parte que más me costaba, que era como tenía su lado negativo, que era el tema de esto que te decía de los vínculos, de la reacción o del cómo trabajar los temas con las personas, tiene como su lado bueno de que por ello yo como que pude aplicar todo eso con una conexión más profunda quizá con de las personas en general. Como que yo creo que con Mati nos complementamos muy bien en este proceso de ayudarnos y por ahí yo creo que sumé mucho el tema de entender, ser quizá más paciente y más con las personas y en los procesos de trabajar las cosas con personas, como que se me da más natural trabajar, por ahí me cuesta más a veces trabajar cosas personales o no sé, cosas como priorizar cosas para mí o afilar la sierra, pero se me da más natural, como mi energía fluye mucho más naturalmente cuando algo tiene que ver con otras personas. Entonces creo que ahí sumé como yo mi parte de todo lo que implicaba trabajar con personas, como que tenía un tono distinto por ahí, o complementaba. Bien, perfecto. Entonces vos agarrás y obviamente tenías toda esta serie, que es súper interesante siempre para las personas que nos están escuchando, tener, porque hay un par de cosas que ya rescato automáticamente. Hemos estudiado con el tiempo en Super Hábitos y comprobado 100% esta idea de que tener procesos de reflexión fortalece muchísimo el aprendizaje y tu capacidad de cambiar. El solo hecho de tener momentos de reflexión cotidianamente o todas las semanas hace mucha diferencia en tu aprendizaje, que es lo que vos contabas de los 7 hábitos. Tenemos también toda esta cuestión de las creencias negativas y reinterpretar cómo vemos al mundo, ¿no? Y de vuelta, por ahí no todos tenemos la suerte de más tarde o más temprano encontrar con algunas ideas, pero bueno, si nos encontramos con esas ideas podemos empezar a tratar de no negarlas, sino empezar a decir, ok, ¿qué hay acá para mí? ¿Qué quiero creer de esto que estoy viendo? Estas personas que dicen que puede ser diferente y que no. Y en tu caso, siguiendo para adelante, vos agarrás y decís, ok, te metiste en la universidad, vos estudiaste comunicaciones sociales en una universidad pública, una carrera nueva, si no me equivoco. Era nueva, sí, creo que era el 3er año. No había nadie egresado todavía. Y te encontraste con Mati, siempre nos reímos porque yo fui a la universidad más capitalista de la Argentina y Lu fue a todo lo contrario, una carrera súper no capitalista en una universidad súper no capitalista. En la universidad menos, sí. ¿Cómo llevaste estas nuevas ideas sobre emprender y tu relación con el dinero en ese entorno? Me costó muchísimo, porque aparte estaba, o sea, como decís vos, estaba en la facultad, o sea, en la universidad pública, que ya de por sí suele ser mucho más con un tono mucho menos capitalista, si usamos esa palabra, y en la facultad, o sea, si vos caminabas por mi universidad, eventualmente era muy fácil identificar mi facultad porque era la que iba a estar llena de carteles, con gente dando vueltas, como la más, por ahí la más hippie, le decíamos, y me costó mucho porque no son ideas contrarias, que es lo que aprendí después de todo este proceso,
pero en el momento yo estaba expuesta, por un lado, a un montón de ideas sobre emprender, sobre que puedes tener un negocio, sobre crecimiento económico, como todas estas ideas. Y por otro lado, en mi día a día en la universidad, tenía otras ideas que a priori parecían contrarias. Entonces, y encima yo me metía en cosas que eran muy distintas. O sea, era muy raro, era como tener doble vida. Lo sentía así de alguna manera, como que cuando estaba en la universidad tenía que ocultar mi interés por los negocios y cuando estaba emprendiendo tenía que no ser tan comunicadora social comunitaria, ¿no? Entonces me costó un montón y encima, o sea, estudié en la universidad pública ni más ni menos porque no podía pagar, porque mi carrera estaba en la universidad pública y porque no podía pagar otra universidad ni irme a otra provincia. Entonces ni siquiera lo pensé demasiado, elegí la carrera y fue, bueno, listo, está listo. Y fui a estudiar ahí. Y de repente en mi carrera fui descubriendo un montón de cosas que me gustaron mucho y me fui metiendo en proyectos de extensión y voluntariados y un montón de cosas, en trabajo con organizaciones, en barrios, o sea, un montón de cosas que por ahí suenan contrarias. Entonces yo estaba como con un contacto con la realidad determinado y a la par haciendo todo este proceso de, bueno, ¿qué quiero hacer con mi vida y qué voy a hacer después? Y también se abren varios caminos. O sea, yo creo que si no hubiésemos... yo pienso que... Siempre lo pienso, ¿no? Como por ahí, si nunca hubiésemos hecho algo juntos los tres, Mati y vos seguramente hubiesen hecho algo igual relacionado a negocios, de diferentes maneras, quizá un modelo de negocio diferente o con otro tono. Yo es muy probable hubiese terminado siendo... No está mal, pero hubiese terminado siendo comunicadora social, investigadora, o hubiese terminado trabajando quizá, teníamos como un plan con mis compañeras de la facultad en ese momento, con una consultora de comunicación, algo así, pero no hubiese explorado un montón de cosas que, gracias por ahí al contacto con estas ideas o al trabajar en equipo con ustedes, pude desarrollar. Pero todo el proceso me costó un montón porque yo sentía que estaba... como como todas estas ideas de negocios a veces nos dan miedo. El tema de la plata, decías vos recién, la relación con la plata. Si vos venís de una familia que no es de tener mucha plata y que está remándola todo el tiempo para llegar a fin de mes, como en el caso de mi mamá, y de repente vos estás como viendo ejemplos o modelos a seguir de personas que se ve como lejano, o se ve como, o incluso aparecen las ideas como, no sé, ambiciosas, como no estoy siendo muy ambiciosa, no debería como tener una vida normal y hacer este trabajo comunitario y listo, y ya está, y conformarme con eso, que está bien, que es lo correcto. Y tuve que hacer todo un proceso que me sirvió mucho charlar con personas, me sirvió mucho el punto de partida de los 7 hábitos también te ayuda a tener como esa ancla como humana, no solo como el negocio, como el estereotipo de cosa fría, capitalista, ambiciosa, egoísta, sino como el aportar valor y cómo en realidad si vos apuntás a generar ingresos más altos, eso es reflejo del impacto que puedes tener en el mundo y cómo en estas otras áreas en las que yo hacía cosas en la universidad, yo veía que eran ineficientes o veía que había muchas cosas que las personas podrían estar mejor, que podrían funcionar mejor, pero que los organismos que estaban haciendo esas cosas no eran eficientes, entonces no estaban ayudando, y a la par veía muchos casos de empresas, de personas, de emprendedores, haciendo cosas que sí tenían impacto real. Entonces, como que fue como un debate interno muchos años, hasta que me di cuenta de que en realidad, como que me conecté con qué es lo que yo creo en realidad en el fondo, y lo resolví, porque de repente me di cuenta de que todas las cosas en las que yo creo se pueden canalizar en un negocio, que un negocio puede aportar valor, puede ayudar, puedo realizarme profesionalmente, entonces no tengo que ser el profesional frustrado, puedo tener mucho más impacto que el impacto que tenía haciendo cosas muy chiquitas y aisladas en la universidad. Entonces como que lo logré superar, pero fueron varios años de mucho debate, lucha interna, de mucha, como de sentirme juzgada de afuera un montón de veces, y quizás si hubiese estado sola, expuesta a estas ideas, quizá no lo hubiese superado. Creo que el tema de tenerlos a ustedes fue clave para encontrar ese punto medio y resolverlo. ¿Qué consejo le darías a una persona que se encuentra quizás en una situación similar a la tuya en términos de se esté encontrando con todas estas ideas nuevas de emprender, de progresar, y sabe o se da cuenta de que tiene un lastre, entre comillas, de creencias familiares, de guiones que debe superar?
Y incluso, o sea, no solo guiones del pasado, sino personas a tu alrededor que claramente no comparten tus ideas. ¿Qué le dirías que haga? Yo creo que hay dos cosas. Una es este ejercicio de los 7 hábitos, o el ejercicio principalmente de la parte como de ser más independiente. Es como el paso número 1. O sea, vos separarte de todo eso que tenés afuera, separarte de lo que te dice tu familia, separarte de los modelos que traes, de los ejemplos que ves todos los días, separarte realmente y poder ser independiente, entonces ser proactivo y poder separarte de eso. Y después exponerte o ponerte en contacto con ideas y con personas que te muestren esta otra realidad paralela o estas otras ideas. Entonces, por ejemplo, leer un blog de una persona que habla de hacer lo que te gusta y que lo logró hacer en su vida, como fue el caso de Scott para nosotros, y que habla de valores y de principios y de tener impacto en el mundo y demás, ya al estar expuesto a esa información versus estar expuesto a otra información, ya te cambia como el lente con el que ves el mundo. Y estar en contacto con personas, si no tenés un equipo, como fue la suerte que tuve yo de tenerlos a ustedes, que aparte hasta que nos conformamos como equipo como tal, igual ya pasaban cosas como las conversaciones que solemos tener, o estás con un tema, o estás leyendo algo y lo charlabas el sábado de la noche en la cena. Entonces, exponerte a ideas, o buscar personas o comunidades o personas con las que puedas charlar de estas cosas y no te juzgue y no sienta que estás loco, sino que puedan intercambiar ideas y debatir y pensar alternativas. Yo creo que como que el soporte humano y el estar expuesto a ideas distintas y a leer estos libros, aplicarlos, empezar en el aplicar estas cosas, es increíble cómo uno ve los resultados en el momento. O sea, vos decís, bueno, voy a ejercitar la proactividad, y de repente decís, bueno, en mi próxima conversación con alguien voy a hacer esto. Y te lo tomás como un juego, como un experimento, y lo pones en práctica, lo haces, y ves lo que pasa, y empezás a ver la transformación, y de repente, primero que es muy divertido si te lo tomás como un experimento, pero de repente ves el mundo de posibilidades de cosas que vos podés controlar, que te hicieron creer que no podías controlar. Entonces me parece que para mí esos dos pilares, o sea, la información, los modelos a seguir diferentes, y el tener personas con las cuales poder charlar estas cosas y que no me juzguen, creo que fueron los dos pilares clave. Vos sos súper fanática de Leo Babauta, que es un autor. No es norteamericano, no sé de qué país es él. No sé si me parece que es norteamericano. ¿Es norteamericano? No estoy segura. Ahora me entró la duda. Bueno, no importa. Lo vamos a buscar. La cuestión es que Leo Babauta, él tiene una historia de transformación de su grupo social que es bastante interesante. ¿Cómo, o sea, puedes contar un poquito de eso y cómo lo ves vos en relación a lo que dijiste recién? En mi caso, el cambio de sí, en entorno realidad, social. ¿cómo ves? O sea, en realidad más un análisis de su cambio. Sí. ¿Del de Leo Babauta? Uh-huh. No me acuerdo exactamente. O sea, me acuerdo que él cuenta siempre... O sea, él ahora es como el referente en hábitos y equilibrio y salud. Y de hecho su blog se llama Zen Habits. Sé que hizo muchísimos cambios muy profundos en cuanto a, por ejemplo, no sé, estaba súper excedido de peso, tenía muy malos hábitos, creo que hasta fumaba, tenía problemas con sus vínculos, como todas las situaciones negativas posibles juntas. Y vos lo ves hoy y le llevó un montón de años, pero hizo un montón de transformaciones increíbles. Y ahora es el referente en amor y paz y equilibrio, y tiene vínculos espectaculares, y se mudó, de hecho, no sé dónde vivía antes, pero se mudó a San Francisco, donde armó como su entorno perfecto, y tiene como 5 hijos con los que comparte un montón. O sea, hizo un cambio así radical. Claro, eso te iba a decir, como él cuenta de que gran parte de su cambio vino de la mano de mudarse y de abandonar de alguna manera sus vínculos. ¿Cómo ves eso? Bueno, yo creo que sí, que o sea, uno lo puede experimentar en cosas chiquitas, el tema de el entorno, cómo te afecta. Si bien uno no puede aislarse de la familia, entonces está bueno trabajar, como si tenemos algunos conflictos o cosas, está bueno trabajarlo. Sí, a mí sí me pasó 2 cosas. Me pasó en la facultad que como que no lograba enganchar con un grupo adecuado el primer año. Entonces pasé el segundo año al otro extremo de que estaba sola y hacía todo sola. Y el tercer año logré como decidí, voy a buscar personas con las cuales comparta. Las encontré y
armé como un grupo distinto, que es con el que hice todas estas otras cosas más comunitarias en la facultad. Pero de repente, cuando empezamos a aclarar qué queríamos hacer como equipo para emprender y dijimos, bueno, esto es lo que queremos hacer, y ya teníamos como muy pulida esta imagen de qué queremos hacer, y yo ya tenía bastante resuelto el dilema interno de esto es correcto, esto está bien, esto es lo que creo y quiero hacerlo. De repente, tener ocupado, que en términos de productividad es una mala idea, tener ocupado el 80% de tu tiempo, o los lugares que frecuentas todo el tiempo tiran para otro lado, pero tu objetivo va para allá, de repente no es coherente. Entonces sí me pasó, quizá no tan radical como Leo Bauta, que es impresionante, pero sí me pasó de tomar la decisión de empezar a dejar cosas para enfocarme en estas otras. Y fue una gran decisión y sin dudas te cambia muchísimo el foco, que en términos de productividad es algo clave. O sea, yo no puedo querer empezar un negocio a partir de lo que me apasiona, a la par del trabajo, y estar metida en 8 proyectos que no tienen nada que ver con lo que me estoy proponiendo, que también me costó dejarlos, pero creo que fue muy saludable ir dejándolos. Y gracias a todo esto, es como que los puntos se van uniendo también, porque de repente gracias a todo el ejercicio previo de los 7 hábitos, pude formar este grupo nuevo y pude salirme de los proyectos, manteniendo los vínculos, pero enfocando todas mis energías en lo que nosotros decidimos después hacer, que terminó siendo Super Hábitos, pero fueron varias cosas antes. Entonces creo que sí, como que el cambio de entorno, el cambio de elegir en qué pones tu tiempo y no subestimar como cuánta energía me lleva esto y me distrae de mi otro objetivo, o cuánto conflicto interno me genera el estar haciendo este trabajo en la universidad y querer emprender a la par y sentir que no van juntos. Como que empecé a limpiar mis días y enfocarlos lo más posible en nuestro negocio, en nuestro objetivo. Y sin duda yo creo que eso trajo muchísimos más resultados y mucha más tranquilidad para mí en el día a día. Creo que también eso es algo que no valoramos mucho, el tema de el equilibrio y la tranquilidad que puedes tener en tu día a día si tenés menos cosas o menos cosas dando vueltas distintas y te enfocas y te haces cargo de tu objetivo realmente. Vos hablabas recién de cómo, o sea, dijiste hace bastante rato esta idea de que vos sentís que en tu dualidad, de alguna manera, con Mati, vos traes esta cuestión más de relacionarse y progresar y entender a las personas. Y hablaste mucho también de recién tus motivaciones sociales, y quiero saber cómo, porque ahora vos cumplís, y lo dije en tu presentación, como este rol tan fuerte en manejar el equipo y en ser, de alguna manera, el vínculo de Super Hábitos con la gente. Eso es algo que las personas no saben, pero Lu, de alguna manera, no solo cumple como nuestro rol de la relación de Super Hábitos del equipo, sino también la relación de Super Hábitos con personas fuera del equipo e incluso pares. Tenés esa cuestión social. ¿En qué momento empezaste a descubrir vos ese rol o estar en calma con, ok, mi lugar es este? Fue un poco durante la universidad. Ahora que estamos hablando, de repente la universidad es como, no fueron tantos años, pero hay un montón de cosas como de experiencias y cosas que uno se lleva de ahí. Pero creo que en la universidad siempre tuvimos que hacer trabajos en grupo, porque mi carrera claramente no es una carrera en la cual tenés que aislarte, sino que tenés que vincularte con otros. Entonces, tenés que comunicar como mínimo. Mínimo, tenés que poder comunicarte con otra persona. Entonces, había mucho trabajo en grupo y como que hay cosas que surgen naturalmente, como en los roles, en los grupos. Y yo siempre como que tendía a ser como la organizadora de las cosas, o la que sabe en qué andan todos los demás, o coordina, o bueno, no, tal está complicado, entonces acomodemos acá. Como que siempre como que me gustaba y tendía a hacer eso en los trabajos en grupo, que después se trasladó al trabajo, cuando ya hacíamos trabajos, no trabajos prácticos, sino trabajos con mis compañeros de la universidad. Y eso ya es como que se fue desarrollando de a poquito con el tiempo. Y a mí también algo que me costó es, que creo que fue con una charla TEDx o TED, que habla sobre esta idea de los introverts, uh-huh, que es muy conocida la charla, podemos dejarla linkeada. Cuando escuché esta charla, porque siempre sentí que era, como que siempre fui más bien perfil bajo, no me gusta
no me gustaba, no me gusta todavía ser el centro de atención, estar estás frente a las haciendo ahora. cámaras. En este momento lo estoy diciendo, por eso eran los nervios al comienzo. Nunca me gustó nunca fui de, no sé, el showman o el que tiene la habilidad para entretener a los demás o estar ahí al frente o sentirse cómodo con que todos lo estén mirando. Entonces, siempre sentí que en realidad nunca me di cuenta de este rol que cumplía, simplemente lo hacía. Y cuando vi esa charla, entendí realmente como la idea está de introverts y extroverts, y entendí realmente como que no tiene que ver con si sos un showman o no sos un showman, si sos más tímido o menos tímido, sino que tiene que ver con de dónde tomas tus energías y que los introverts tendemos a cargarnos de energías en espacios más tranquilos, solos, y los extroverts tienden a llenarse de energías en situaciones sociales con muchas personas. Entonces, entendí que eso es distinto, que no está bien ni mal. Siempre sentí que era como negativo, como era yo, era como no era relajada, no era la que tenía la capacidad de estar frente a las cámaras. Y en realidad entendí que no era positivo o negativo, sino que simplemente era diferente. Y que, así como los extroverts tienen un montón de habilidades y fortalezas, los introverts tienen otras fortalezas. Y dentro de esas fortalezas está el tema de poder tener muy buenas relaciones uno a uno, poder tener muy buena escucha, poder conectar con otras personas de otra manera. Entonces, de a poquito con estas ideas dije, bueno, en realidad no es que estoy mal, no es que tengo que cambiar mi persona completamente, sino que tengo que jugar mucho más a mi fortaleza y valorar más mi fortaleza, que es algo que por ahí muchas veces no es tan fácil. Es mucho más fácil, como a mí me resulta mucho más fácil ver como el defecto o el error o qué tengo que mejorar, y no tanto valorar, mira, está bien, no soy la que va a dar la charla y le va a salir bárbaro, pero sí puedo, no sé, tener vínculos uno a uno con las personas de mi equipo, o con mis socios o con las personas de afuera, y eso suma un montón y complementa el trabajo de otros. Entonces, como creo que fue ese proceso hasta que logré acomodarme como en ese rol de decir, bueno, siempre hay cosas que mejorar, pero entendí que tengo fortaleza en esto de poder tener buenos vínculos uno a uno y poder trabajar con personas, y que eso complementa a las otras personas de mi equipo, que son ustedes, que traen otras cosas y se juntan y generan muchos mejores resultados y terceras alternativas, pero no tenía que cambiar radicalmente. ¿Qué rituales, hábitos, prácticas, algún taller que hayas hecho, sentís que te sirvieron más para...? Porque en lo que vos estás diciendo hay una dificultad en que veo lo que hacen los demás y lo comparo con lo que hago yo y pienso que lo que hacen los demás es mejor, o no logro dimensionar el valor de lo que yo tengo para aportar. Pero también es un gran desafío descubrir qué es lo que yo tengo para aportar. Muchas veces está ahí afuera, pero nos cuesta verlo. ¿Hubo algo que a vos te ayude, algún ritual, hábito que te ayuda a tener ese aire para descubrirte? Creo que fue... Bueno, algo que sí me sirvió muchísimo es cuando entre nosotros, en nuestras revisiones y en nuestros momentos de revisión como equipo, por ahí hablábamos del otro, o nos hacíamos comentarios, o nos sumábamos ideas. O cuando hice el ejercicio, por ejemplo, de este ejercicio de la chispa, en el que tenés que preguntarle a las otras personas cosas. Como que me sirvió mucho el preguntarle a otros, o que otros me digan cosas y me hagan notar cosas que yo no veía. Que eso en realidad se puede convertir en hábito, porque uno con frecuencia puede, cuando esté en duda con algo, puede preguntarle a otro qué te parece que, no sé, qué hago mejor, o en esta tarea qué pensás que aporto, que es distinto. Bueno, como que la mirada de afuera, de alguien de confianza de afuera, que te dice cosas que vos no ves, a mí eso me sirvió muchísimo. Y después creo que tener como los momentos de reflexión y de análisis, como rituales te diría como el diario, conversaciones, estas caminatas que teníamos con Mati, también eran caminatas en las cuales conversábamos de este ejercicio que nos propusimos hacer con los 7 hábitos, y después conversábamos de lo que necesitáramos conversar, o de lo que, en mi caso, como que el tema creo que también va por el lado de la inseguridad personal. Si yo tengo muchas inseguridades, muy difícilmente voy a ver las cosas, o primero que nada voy a ver las cosas en las que soy buena, o voy a poder discernirlas.
Entonces, creo que un trabajo que tengo constante es el tema de la seguridad, que se puede hacer a nivel más concreto, como por ejemplo cosas que venimos haciendo en el equipo, no sé, haciendo muchos tests de autoconocimiento personal y de saber cuáles son tus fortalezas y cómo esas fortalezas son únicas y no todos tienen esta habilidad y vos sí la tenés y el otro tiene una habilidad que vos no tenés. Entonces como encontrar eso en lo que yo soy buena y es único y los demás no lo tienen, te hace como revalorizarlo, que objetivamente lo puedes hacer con tests y con ejercicios de autoconocimiento. Y por otro lado está la parte más abstracta, que es la de uno ir trabajando como quizá a nivel mentalidad, a nivel en dónde pones el foco, el tema de la seguridad personal y de cuán tranquila me siento con las cosas que hago, cuán tranquila me siento con quién soy, quizá. Y ahí como que yo creo que va de la mano también con esto de desde que yo empecé a trabajar estas cosas con los 7 hábitos y el ejercicio constante que es al emprender, el tomar el control de las cosas todo el tiempo, creo que el tomar el control de las cosas y elegir qué querés, y entre todos los modelos que son dados, qué camino querés seguir vos, como al tomar el ejercicio de tomar el control, creo que ayuda muchísimo a estar más seguro, porque te obliga a elegir y tenés que elegir en base a un criterio y ese criterio tiene que venir, en el mejor de los casos, de la misión personal. Y entonces, si yo decido hacer algo a partir de mi misión, es más fácil que esté más segura y más convencida de lo que estoy haciendo y que pueda luchar con esas inseguridades que surgen. Entonces creo que va por ahí, como que hay cosas concretas, pero también hay mucho de ejercicio mental y de reflexionar y de tener el diario y de conversar con otros y de ir puliendo y despojándose por ahí de esas creencias que por ahí tenemos sobre el mundo y tenemos sobre nosotros mismos. Y yo sé que tengo un millón que todavía tengo que seguir trabajando, pero en todo este proceso fui trabajando un montón de creencias que tenía sobre mí misma y de repente encontré que cosas que yo pensaba que eran negativas, no sé, el ser tímida, el no hablar en público, no sé, de repente son cosas que puedo usar con mucha fortaleza en el equipo y con los vínculos de superhábitos hacia afuera, y de repente los resignificás y sos mucho más productivo y tenés muchos más resultados porque le das ese otro significado. Te voy a tirar una pregunta muy difícil, muy, muy, muy difícil, así que prepárate. Vos estás hablando o sea, una cosa que está medio ahí implícita en todo esto que vos estás diciendo es la idea de que hay ciertas cualidades o habilidades que vos tenés que, entendidas de la manera correcta, son una fortaleza. De hecho, nosotros lo vemos constantemente como en equipos muchas veces las personas más infelices simplemente son personas mal ubicadas o mal interpretadas o que no se interpretan bien a sí mismos. Pero, ¿cuál es el punto en el que está bien decir, esta cosa que yo tengo es una fortaleza mal aplicada, y cuándo simplemente tenemos que cambiar? Sí, es difícil la pregunta. Y en mi caso, yo pienso que por ahí, o sea, creo que depende, no tengo la respuesta, pero creo que primero que nada tenés tus objetivos y tu misión. Entonces, por ejemplo, si para mis objetivos, si para mi misión personal, quién quiero ser yo, cómo quiero ser yo como persona en todos los entornos en los que esté, si con ese parámetro hay algo que estoy haciendo o hay algo que traigo o un hábito que tengo previo que no me suma sino que me aleja de eso, tengo que cambiarlo. Pero si hay algo que estoy haciendo hoy que me acerca a mis objetivos, a mi misión, a mi visión, que es una que sí me va a traer resultados si lo uso bien, tengo que seguir haciéndolo. Entonces, por ejemplo, si yo traigo, no sé, tengo el hábito de estar muy pendiente de los demás y eso se puede interpretar como que es algo positivo, qué persona atenta, o algo negativo, como estás demasiado enfocado en los demás. ¿Cómo decido si lo dejo ir o lo trabajo productivamente? Y por ahí, si de repente me está llevando a que yo esté muy pendiente de los demás y no esté haciendo lo que tengo que hacer en mi negocio o en mi equipo o en mi vida, y es contraproducente, no me está acercando, o sea, rápidamente me voy a dar cuenta de que no me está acercando a lo que yo quiero lograr. O estos hábitos que te decía más temprano de si tengo el hábito, no sé, de reaccionar y contestar
y no tengo el espacio ese entre el estímulo y la respuesta para gestionar las cosas, y no estoy teniendo buenos vínculos o buenas comunicación con las otras personas con las que trabajo, y eso no me va a acercar a ningún objetivo positivo que yo esté buscando, entonces tengo que cambiarlo. Pero sí, por ejemplo, algo que nos pasó a nivel equipo, que a mí me costó aceptarlo, pero cuando lo acepté fue muy productivo. Si yo no tengo las energías o las fortalezas, o por mi perfil, por mi forma de ser, por mis habilidades naturales, tengo más habilidades o más energía para vínculo con personas uno a uno y menos para pararme a dar una conferencia, en la balanza por ahí, que yo dé una conferencia o no nos va a mover la aguja hacia los objetivos que tengamos en el negocio. Y en cuanto a mi misión personal, dar conferencias o no, en realidad no está en mi visión y no me suma a mi misión personal, pero desarrollar la capacidad y la habilidad de vincularme con personas, de gestionar equipos, de conectarnos con el mundo, sí me va a acercar a quien quiero ser como persona, a mi misión, a mi visión y a los objetivos del negocio. Entonces como que ahí es muy fácil discernirlo, y de repente no ser capaz o no tener las energías, o que me tome mucho más tiempo y energía y no salga tan bien el dar una conferencia, en realidad no es malo, simplemente quiere decir que no es lo mío, que si quisiera desarrollarlo podría, pero que no es lo mío, y que esto otro sí es lo mío. Hay como una chispita ahí que si la desarrollo vamos a tener muchísimos resultados. Entonces creo que con el parámetro de la misión y de la visión es mucho más fácil como aclarar eso. Pero yo tuve que despegarme de un montón de ideas, de cosas que yo pensaba, esto es bueno, ser capaz de hablar así es bueno, si yo no lo puedo hacer es malo. Entonces, despegarme de todas esas ideas y elegirlo a partir de lo que para mí es importante, de quién quiero ser yo, creo que eso es lo que te mueve la aguja y te lo hace fácil. Bueno, hay muchas cosas súper interesantes. Creo que incluso en lo último que dijiste del equipo, es algo que a todos nos costó de alguna manera. Creo que cuando nosotros empezamos a pasar a la modernidad de Superhábitos en los últimos años y vamos a tener una división mucho más clara de ciertas áreas del negocio, todos tuvimos que dejar cosas que hacíamos que nos gustaban, o por lo menos que nos gustaba la imagen de estar haciéndolo. Sí. Mati hablaba mucho de cómo a él le costó dejar de ser la persona que investiga, por ejemplo, y que pase a ser yo. Y yo, por ejemplo, dejar de ser la persona que da charlas y que sea mucho más Mati. En tu caso quizás también fue un poquito por ese lado. Y la capacidad de vos poder tomar ese lugar implica muchos cambios de paradigma. Por ejemplo, aprender que que no existe cosa tal como el líder absoluto, sino que existen en ciertas áreas de negocio vos siempre vas a ser un líder, y en algunas otras áreas de negocio vas a estar liderado por otro. Entender que no tenés que tener todas las mejores ideas, entender que, por ejemplo, eso no te hace peor, que es algo difícil de manejar. Y vos ahora, de repente, con el tiempo te empezaste a orientar más a manejar el equipo, y de repente, bueno, tenés muchísimas horas a cargo todas las semanas y tenés que coordinarlas y todo eso. ¿Qué rituales tenés para poder manejar eso de la mejor manera? Y no volverte loca en el proceso. Sí, clave. Rituales, bueno, tengo rituales, o sea, de lo más amplio a lo más concreto, tengo en mi momento de organización semanal personal, uno de mis roles es el de, el de emprendedora, pero no se llama emprendedora, sino que se llama líder de equipos felices y productivos. Entonces, todas las semanas... Bastante explícito, sí. Claro. Entonces, todas las semanas, que me parece interesante esto que decías recién del liderazgo real, y todos podemos ser líderes en lo que hagamos. Entonces, mi rol no es emprendedora o dueña de negocio o líder de Superhábitos. Mi rol, lo definí así porque es lo que yo creo que más aporto y en donde quiero desarrollarme, entonces se llama así. Entonces, todas las semanas, cuando organizo mi semana, yo, Lucía, persona, reviso todos mis roles, y uno de mis roles es ese. Entonces, pienso cómo estoy en relación a mi objetivo y mi misión y mi visión en este rol en particular. ¿Qué puedo hacer mejor? ¿Qué hice esta semana que pasó? ¿Qué puedo hacer mejor la semana que viene? ¿Qué me propongo hacer en este rol esta semana? Entonces, en lo más amplio, lo tengo a nivel rol, entonces me conecto con eso todas las semanas. Y después tengo rituales diarios. Por ejemplo, todos los días reviso cómo están las actividades, los proyectos, las personas esa semana, en todo lo que están haciendo, cómo se están moviendo. Es difícil porque no lo podemos ver, porque somos todas personas que están en diferentes ciudades, pero
es como que trato de mirar, bueno, cómo está moviéndose Super Hábitos esta semana y dónde está cada uno y cómo está y qué necesitan. Después tengo rituales más concretos de reuniones con el equipo. Tengo momentos semanales en los cuales por ahí hay personas con las que tengo diálogo cotidiano porque trabajan en más cosas o están más tiempo, y personas con las que no. Entonces todas las semanas tengo un momento en el cual les escribo a todos y les pregunto, sobre todo con los que hablo menos, y les pregunto cómo están, qué cuentan, en qué andan. Tengo otros rituales en los cuales cuando surgen cosas importantes de cada uno me las anoto. Entonces tengo una nota en la cual tengo anotadas cosas importantes del equipo, no sé, como los cumpleaños o cosas que les pasaron o cosas que me dijeron que les gustaría hacer y por ahí no las vamos a hacer ahora, pero las dejo anotadas para tenerlas en cuenta. Y después es como el gran parte de mi semana, que por suerte al ir afinando esto hemos ido como dándole más lugar. Entonces yo ahora me lo permito más porque es lo que tengo que hacer y está bien. Tener más tiempo todos los días para estar más a disposición para el resto del equipo, para tener, cuando hay que hablar algo, hablarlo en el momento. Si hay un problema, poder activar y decir, bueno, hagamos una llamada y lo charlemos. Y eso, como ese flujo cotidiano, que en definitiva es como el flujo de comunicación más rápido, sin tanto ruido, sin tanto obstáculo, hace como que las cosas fluyan mejor y que por ahí todos estén bien y que no pasen cosas y no nos enteremos o no seamos como esos, que dentro de mi objetivo, en mi rol, está esto de tener contacto constante y que no seamos como esos equipos que te dicen qué tenés que hacer y vuelven dentro de un mes. Y evalúan solamente si lo hiciste o no y sos uno más, sino que son personas y son amigos, entonces y de esa manera fluye mucho mejor el trabajo. ¿Hay alguna herramienta puntual, tengo que preguntarte esto, de la facultad que utilices para eso? Todo. No sé si herramientas concretas en cuanto a pasos a pasos, pero todo lo que hice en la universidad y todo lo que estudié y todas las experiencias que tuve de trabajo en organizaciones, que de hecho cuando tuve que hacer la tesis elegí hacerlo de una intervención en una organización y analizar como la comunicación dentro de la organización y el liderazgo y todas estas cuestiones. Yo creo que todo eso como que es como que uno cuando deja la universidad por ahí pasa el tiempo y te aflojas un poco. Cuando estás en la universidad como que todos tenemos como ese lente de lo que estamos estudiando y vemos todo con ese lente. Yo creo que la universidad me moldeó como esta idea del foco en que la comunicación es como es como la base sólida sobre la cual puedes hacer lo que sea, que suena bastante fundamentalista, pero yo creo que es así. Y la comunicación en las organizaciones es transversal, o sea, no importa qué estés haciendo, qué proyecto estés haciendo, qué objetivo tengas, cuántas personas sean. Si la comunicación funciona bien y estás atento a eso, todo lo demás va a funcionar y vas a poder trabajarlo. Y si evitas los malos entendidos, evitas los ruidos, evitas la no comunicación o que se obstaculice eso, va a funcionar bien el grupo humano que tengas. Entonces creo como que en realidad el rol del comunicador, siempre cuando estudiaste te dicen, es de facilitador. Entonces no es un rol central como el protagonista del equipo, sino que es el que es un tipo de liderazgo, es el que facilita que todos los demás estén conectados, que todos los demás fluya, que todos los demás entiendan, que no haya problemas, que no haya malos entendidos. Entonces creo que toda la facultad me moldeó como ese rol de comunicador, de facilitador, que sin querer queriendo ahora es mi rol principal y no me di cuenta por mucho tiempo, lo cual es irónico porque pasaron muchos años, pero creo que es eso, o sea, no tanto herramientas puntuales, sino como la mirada, como el paradigma de esto es necesario en una organización para que funcione bien. Bueno, y es muy loco, o sea, me parece súper interesante y creo que como un llamado para las personas que nos están escuchando, de vuelta, quizás que conócete a ti mismo y de vuelta, nosotros hacemos mucho énfasis siempre cuando hablamos de negocios de tu chispa, entender tu pasado, tu historia familiar y los recursos. Y de repente es como decía Steve Jobs en la famosa charla, ¿no? Empezás a conectar puntos para atrás y decís, claro, yo tuve todas estas experiencias que hicieron que después esté en este lugar. Y justo hoy en la mañana venía por la ruta manejando y estaba hablando de una organización en particular, un negocio con el que tengo contacto. Y decía, el problema de esta organización, y muchas veces, o sea, yo viniendo de la administración de empresas, tenemos que pensar de que
el tema es la estrategia, ¿no? Y la estrategia es hermosa. Pero la cuestión es la estrategia bajada a la operación. Y un gran punto en la operación es la comunicación. Y es muy loco Sí. cómo gran cantidad de los problemas de la empresa vienen porque ese gerente no se habla con el otro. Y no tienen forma de romper. O de repente uno hizo una cosa y el otro entendió que eso era un ataque a su cuestión. Entonces, Y nunca se habló y y en realidad son malos entendidos uno tras otro que generan problemas. es muy loco. No lo había pensado. O sea, nunca lo había pensado como la comunicación como siempre entendí que los malentendidos eran la principal fuente de problemas, Sí. así que si no puedes hablar, pero en la implementación es fundamental. Sí, que de hecho, bueno, me pasó trabajando en organizaciones que no eran empresas, sino organizaciones sociales, que uno pensaría que funcionan mejor Porque todos que la estamos en el empresa. mismo barco. Claro, y en realidad no, funciona, es todo igual, son todos seres humanos, personas, y cosas como, por ejemplo, que el que es cabeza de la organización no tenga en cuenta al que está más abajo, el tema de las jerarquías, el tema de que uno no se hable con otro y no se resuelva. O sea, hay un montón de cosas que son transversales a cualquier organización y que en realidad incluso si te querés como ir un poco en el tema, también si lo pensás en cuanto, no sé, a los vínculos con personas, vínculos de pareja, cuántas personas o parejas acumulan años de no diálogo y de no entenderse, cuántas parejas se podrían evitar quizás separarse, incluso en malos términos, si en el momento realmente tuviesen una buena comunicación, cuántas cosas, no sé, a nivel de los gobiernos se resolvería si las personas hablaran realmente. Entonces, es como que atraviesa todo. Yo creo que eso es lo más valioso. Pregunta súper puntual. Sí. Esto tengo una intuición. Quiero saber, quizás vos tenés la herramienta nomenclada para este tema. Una cosa que no me gusta, nunca me gustó y personalmente siento que es mala, es cuando las personas hablan mal de los demás suponiendo lo peor. Por ejemplo, que esto es súper común. En la familia suele darse mucho, ¿no? Tal persona tomó una decisión, entonces yo interpreto que esta decisión fue, entonces yo digo, o alguien sugiere. A mí me molesta muchísimo cuando alguien me sugiere algo malo Sí. sobre alguien que yo quiero. Por ejemplo, ¿te parece que tal cosa? Me parece que tal persona está haciendo esto con mala intención. ¿Cómo manejar esa situación? ¿Algún nombre, algún hábito, algo que tengas que hacer para evitar que eso suceda? Habría que desconfiar. Sí, yo pienso que, o sea, Stephen Covey te diría que en cuanto a o sea, partiendo de la idea de ser íntegro, como en lo que nosotros no podemos controlar que venga otra persona y te hable mal de otro, sí podemos controlar, que es verdad que pasa un montón, sí podemos controlar nosotros, qué hacemos nosotros en esa situación. Y, o sea, a mí lo que me funciona muchas veces, y nunca nos pasó a nivel equipo, pero pasa con personas alrededor, con familiares, lo que a mí me funciona es no engancharse primero, o sea, no darle cuerda, porque si uno dice sí, es verdad, o sí, debe ser, listo, ya abriste la puerta a que las personas te van a traer más de esos comentarios, y eso es negativo. Y yo creo que como siendo íntegros, no engancharse con eso, y siendo extremadamente proactivos, me parece que podemos luchar con eso siendo extremadamente positivos. Entonces, si alguien viene y te dice, que es muy común, viene y te dice, no, que tal persona no vino, seguro que, no sé, se fue a hacer otra cosa y no le importa. No le importó, lo invitamos y no le importó, no sé, por ejemplo, ¿no? Quizá nosotros podemos ser extremadamente positivos, como el extremo, ni siquiera dejarlo pasar y omitirlo, sino ser muy positivos y luchar contra eso y de repente decir, no, bueno, pero mirá, está lloviendo, quizás se le complicó, habría que llamarlo, pobre, capaz que está complicado. O no, seguro que pasó algo, si le encanta que le inviten, si está re lindo que nos hayas invitado, qué bueno, qué hermosa la casa. Como que podemos ser muy asertivos en tono positivo y nunca reafirmar lo negativo. Y yo creo que a mí, de mi experiencia, van a pasar dos cosas. Cosa uno, no te van a decir nunca más lo negativo, porque cuando te dicen algo negativo están esperando que los valides y se genera una conversación negativa. Y cosa dos, se van a abrumar por lo positivo que está haciendo, entonces se van a ir y no van a volver a decírtelo. Yo creo que siendo íntegros siempre vas a tener buenos resultados. Entonces no engancharte y ser muy, muy, muy positivo. Que no es fácil porque a veces en el momento nos agarra por sorpresa, pero siendo muy positivo o haciendo un chiste o poniéndole humor y cambiando de tema, yo creo que se resuelve. Y logramos cosas que, incluso a nivel de equipo o de vínculos con otros,
es muy bueno, que es no agrandar algo que no es tan grande en realidad y que muchas veces es la fuente de los malos entendidos o los problemas que no se resuelven. Es como una cosa chiquita que pasó y que muchas personas en realidad lo terminan agrandando y termina siendo una historia enorme cuando en realidad no pasaba nada. No sé Bien. si sirve, pero creo que... Perfecto. Creo que se entendió perfectamente. Tengo una última pregunta, Lu, para hacerte. Sí. Y es una pregunta que no viene de mí, sino que me dije, ¿qué le puedo preguntar a Lu? Y salió varias veces. Y varias veces me han hecho comentarios al respecto. Vos sos minimalista y sos mujer. Y es constante la pregunta de cómo podés ser minimalista siendo mujer. Porque dice, bueno, los hombres se visten siempre igual y no les va a importar. Pero a las mujeres sí me importa cómo me visto. ¿Algún tip? ¿Cómo lo manejas vos? Primero, sí es verdad que es distinto. Me parece que está bueno. Como no te voy a decir, no, tengo 20 cosas y no me importa. Es distinto. Yo tengo más cosas que Mati, de hecho. Yo tengo mi plan de las 100 cosas y Mati tiene 60. Entonces es diferente. Para mí se resuelve muy fácil con cosa 1, las reglas del uniforme. O sea, quizá yo no tengo el uniforme tal cual como si dijera, no sé, camisas blancas, pantalones azules, zapatillas negras, siempre. O sea, no estoy igual siempre, no tengo el uniforme, pero sí uso las reglas. Entonces tengo prendas que todas combinan entre sí, o la mayoría combinan entre sí. Entonces no necesito tener 20 pantalones, puedo tener 2 o 3. Pero que elegiste una gama de colores, por ejemplo. Y una gama de colores, entonces, que de hecho en el podcast me van a ver siempre con los mismos colores. Y de esa forma es como cumplo con las reglas de que te ayudan a simplificar, que es si siempre usas los mismos colores y tenés el mismo estilo de ropa, siempre te vas a ver más o menos igual, aunque como mujeres nos guste la remerita que tiene no sé qué y la otra que tiene otra textura, podés tener el mismo estilo de colores y de ropa y que sea combinable entre sí y tener mucha variedad sin tener mucha cantidad. Y después tener el hábito de revisión, entonces una vez por temporada o una vez al mes, revisar lo que tengo y asegurarme de no estar excedida en la cantidad de cosas que me propuse y asegurarme de que si tengo que cambiar algo, lo descarto y compro la cosa nueva que necesite cambiar y nunca perder el control, digamos, de que eso también es muy fácil si nos hacen regalos o si vamos caminando por la calle y de repente... o sea, yo no soy de comprar mucho, pero por ahí puede pasar que uno va por la calle y dice, oh, qué linda remera, y se la compra y después en realidad perdemos la cuenta y nos excedemos. Entonces yo creo que entre colores o estilos, que todo sea combinable entre sí, no tener 80 prendas que no combinen ninguna entre sí, podemos tener variedad, y el hábito de una vez por temporada revisar qué tenemos. Y quizá una tercera cosa puede ser no tener armarios muy grandes, entonces que no sea fácil tener muchas cosas, sino que el espacio que tengas para poner tu ropa te ayude a mantenerte como controlado y que sea esa cantidad y listo. Entonces, creo que con esas 3, y después dejar ir la necesidad de estar a la moda o de tener un montón de cosas o de todo el tiempo usar ropa distinta, que por ahí a las mujeres les afecta más porque entre las mujeres hay mucha cosa de observar qué se puso y si repitió el vestido o no, depende de cuánta vida social tengas. Con esas cosas puntuales y con el relajarse, elegir un estilo que te guste, tener toda ropa que encaje con tu estilo y dejar ir la necesidad de estar a la moda, de tener cosas distintas, yo creo que para una mujer es fácil. Bueno, bien, Lu, me parece que estamos llegando al final. ¿Qué pareció? ¿Relajado? Sí, sí, estuve relajada. Espero que haya sido útil. Estábamos charlando con Santi antes de empezar a grabar que cuando uno es el entrevistado suele ser mucho más autoconsciente y sentir que no aportó tanto, entonces estoy como un poco preocupada por eso, pero nada que la audiencia no nos pueda comentar después. Bueno, con Mati hicimos lo mismo, le dijimos, si esto fue para nada, pueden dejarnos en los comentarios. Sí. Quizás si fue un fracaso la de Mati, esta entrevista nunca salga al aire. Sería buenísimo así no nos ponemos en evidencia nosotros. Claro, exactamente. Y grabamos otra cosa y les ahorramos el tiempo a todos ustedes. Pero a mí, visto desde afuera, eso le dije a Lu cuando grabé con Mati dijo, mira, no sé si dije tantas cosas que sean útiles, que dijiste un montón de cosas útiles. Creo que en tu caso también, a mí me pareció súper interesante. Creo que hay muchas cosas que sacar también. Entonces, nada, buenísimo. Buenísimo. Gracias, sí, Lu. igual es un buen experimento.
si funciona, me pasa que por ahí como no solemos entrevistarnos nunca, así mutuamente, por ahí me haces preguntas que me hacen reflexionar en el momento, entonces en realidad quedan como 1000 ideas dando vueltas y quizá no llegamos como a explicar todo. Entonces me pareció súper interesante el formato. Si a las personas les gusta, se puede repetir y ser cada vez más interesante. Bueno, pueden decirnos en los comentarios si les sirvió o no. De esa manera nosotros vamos a saber que tenemos que hacer un poquito más de esto. Bueno, gracias Lu y muchas gracias a ustedes, todos ustedes, por estar del otro lado. Como siempre les decimos, si quieren enterarse o sugerir episodios de podcast o enterarse de contenido exclusivo, pueden buscarnos en Instagram como Super Hábitos. También nos pueden encontrar en Facebook o Twitter como Super Hábitos, creo que también en LinkedIn. Quizás. Bien, perfecto. Muchas gracias por estar ahí y nos estamos viendo este jueves en el próximo episodio del show de Super Hábitos. Chau, chau.